Aquí está. Black Cube, como decía, está escrito por Jorge Benítez y es la agencia de espías más polémicas del mundo. Llega a Madrid. Yo os voy a leer esta publicación, que en este caso es del Mundo, pero os invito a que ampliéis información, ya sea por Wikipedia o por el blog del Reptiliano, me da lo mismo. Ampliar información sobre coged papel y boli, que a veces hay que cogerlo en estos directos, sobre todo con Jaume. Black Cube, como decía, es una agencia privada de inteligencia, como no, israelí, que monta operativos en todo el globo. Usa empresas pantalla y agentes que fingen ser ejecutivos para recopilar información. Espiaron, por ejemplo, es un caso que cuentan, a las mujeres que denunciaron a Weinstein, ¿os acordáis de Weinstein? Y también a asesores de Obama. Eso sí, niegan que les contratara Puigdemont, nunca hubo contactos. En unos meses, esta compañía de agentes del Mossad desembarca en Madrid. Un artículo del año 2020, si no me equivoco. Ya tienen oficinas en Tel Aviv, Londres y París. Antonio Soma, que se veía antes una foto, ahora os la pongo, la foto que se veía antes. Se reunió en un restaurante de Roma con dos empresarios chinos que querían contratarlo para invertir en el negocio de los seguros en Italia. Antes de la cita, el broker italiano había investigado a sus potenciales socios chinos, su web, sus redes sociales, su tarjeta de visita, para saber con quién se disponía a negociar. Y bueno, pues todo parecía en orden. En un momento de la reunión, los chinos mostraron cierta inquietud por la situación jurídica de Soma, que estaba inmerso en un litigio con la aseguradora estadounidense Amstrad. Temían que ese contratiempo pusiera en peligro su negocio. Soma le respondió que Amstrad se había aprovechado de él y que había solicitado una compensación millonaria que se resolvería mediante arbitraje. Cuando los chinos le pidieron más garantías, Soma afirmó que tenía todo bajo control y que esperaba ser beneficiado con 400 millones de euros. Más tarde añadió: el árbitro es una persona. No sé si a lo mejor os lo pongo así con este otro formato, le vais a ver mejor. Estamos hablando de ese chico, ¿vale? Porque es un chico, es joven, ¿eh? Detalle importante al final del artículo. Un momentito. ¡Ay! Quitad. No me voy a suscribir, El Mundo. A eso no llego. Antes de despedirse, uno de los empresarios chinos le preguntó directamente: ¿cuánto cuesta aquí arreglar este asunto? El italiano no dijo nada. Se limitó a enseñarle una cifra en un trozo de papel. Era un 10%. Soma tenía razón. El laudo del arbitraje resultó favorable a sus intereses. Sin embargo, poco después los abogados de Amstrad consiguieron anularlo en los tribunales. Demostraron que el árbitro, Marco Lacchini, había recibido un soborno de Soma, que le había prometido el 10% del dinero que obtuviera de Amstrad. Apuntad nombres. Entre las pruebas que se mostraron en su contra estaban la nota de papel y la conversación en el restaurante, además de una grabación realizada al propio árbitro, Lacchini, en la que reconocía su flexibilidad como árbitro durante una reunión que mantuvo con unos ejecutivos interesados en sus servicios en una escuela de negocios de Oriente Medio. Amstrad se ahorró una fortuna. El secreto, pues los empresarios chinos, las escuelas de negocios árabes, todo era una sofisticada representación teatral. Una operación orquestada por Black Cube, una empresa de inteligencia israelí contratada por Amstrad para demostrar que Soma no jugaba limpio en ese litigio. Nos adentramos en la agencia privada de espías más polémica del mundo. Ya tiene sedes en Tel Aviv, Londres, París, como decía, en Madrid, en cuestión de unos meses. Ahora os digo la fecha del artículo. El desarrollo del caso Amstrad, confirmado a papel por el exagente de la inteligencia israelí K.C., bien podría haberse producido en Panamá, Nueva York o Barcelona. Aquí las fronteras no importan. Black Cube cobra por desenterrar secretos y proporcionar inteligencia para la localización de bienes y dinero. Su trabajo incluye, en muchos casos, la aparición de agentes que se hacen pasar por inversores extranjeros y empresas pantalla con oficinas y personal ficticio. Sus clientes son multinacionales, magnates y también gobiernos. Según un abogado de un cliente, además de la tarifa por sus servicios, se suele incluir cláusulas por las que Black Cube cobra una comisión del dinero recuperado que ronda un 4%. Black Cube, entre otras cosas, ha sido relacionada en asuntos de todo tipo, desde disputas empresariales, su mayor fuente de ingresos, hasta elecciones, de la Casa Blanca a Hollywood. Algunos salen a la luz, aunque la mayoría son secretos, blindados mediante contratos confidenciales. Otros podían ser quizás fake news, críticas o quizás publicidad que engorda su capacidad operativa. ¿Quién sabe? Según ha publicado, Carles Puigdemont contrató a Black Cube para protegerse en Bélgica. Eso no es cierto. Dicen, ni siquiera hubo contactos. Este desmentido proviene de una fuente cercana al ejecutivo de desarrollo de negocios para Hispanoamérica de Black Cube. Actualmente, esta agencia tiene en nómina, según su web, a más de un centenar de agentes con experiencia en 70 países. La inmensa mayoría proceden de las agencias de seguridad de Israel, porque Black Cube, a pesar de ser una compañía privada, está estrechamente unido con los servicios secretos hebreos. Estos son incubadoras de su personal y una salida profesional muy bien remunerada cuando los abandonan. Una prueba de esta conexión, por ejemplo, sería Meir Dagan,
el director del todopoderoso Mossad, entre el 2002 y el 2009. Este presidió la compañía hasta su fallecimiento en el año 2016. En breve, la presidencia vacante, según fuentes cercanas a la compañía, sería ocupada por otro peso pesado de los servicios de inteligencia. En otras palabras, Black Cube es el Mossad, sociedad anónima. Lo ponen aquí. Oye un búho por ahí. No sé si lo oís vosotros, yo oigo un búho. Oigo un búho, simbología. Ahora me aparece aquí una mariposa de esta, ¿cómo era? Mariposa, no recuerdo el nombre. Vamos allá, estoy leyendo el chat, perdonad. Bueno, una marca muy potente en un sector es la denominada inteligencia comercial, que según publica la revista Forbes, en Israel, con datos de la consultora Gartner, mueve 80.000 millones de dólares en el mundo. La forma de operar de Black Cube es la siguiente. Analistas con conocimientos en derecho, psicología y finanzas trazan perfiles psicológicos de las personas que pueden tener información relacionada con el caso. Este proceso dura alrededor de 40 días. Cualquiera de ellos, un empleado despedido, una secretaria harta de su jefe, etc., puede ser clave para el momento adecuado. El factor humano, dicen, siempre es determinante. A continuación, se inicia la denominada operación de campo. Muchas han sido espectaculares, como por ejemplo la puesta en marcha de un dispositivo que incluyó a un jeque árabe escoltado por limusinas y un séquito de 60 personas. El propósito era que un objetivo, deseoso de hacer negocios con petrodólares, hablara sobre el dinero oculto. En total, las operaciones de Black Cube duran una media de 3 meses. Lo primero que hace Black Cube cuando un cliente quiere contratar sus servicios es investigarlo. Eso explica K.C. No aceptan casos de dinero negro o procedente de mafiosos. Una vez pasado ese filtro, hay que hacer un control de conflictos de intereses para que el nuevo caso no perjudique a otros clientes. Sin embargo, a pesar de estas medidas cautelosas, más de un caso les ha salido muy caro. En el año 2016, un año antes de que el New York Times desvelara el escándalo sexual, que hemos comentado 1000 veces, que provocó el nacimiento del movimiento Me Too, el productor de cine Harvey Weinstein contrató los servicios de Black Cube, fundada por los dos antiguos oficiales de inteligencia Avi Yunus y Dan Zorella. Quería saber quiénes estaban detrás de las denuncias que sospechaban que se iban a interponer sobre él. Aquí estáis viendo, por ejemplo, el edificio que alberga las oficinas de Black Cube en Londres. Lo estáis viendo por ahí, imagino. Lo dice el titular, pero me espero al final. Nos arrepentimos de haber aceptado el caso, en este caso de Harvey Weinstein. Cuando descubrimos los abusos ya era demasiado tarde. Esto dice una fuente cercana al CEO, Dan Zorella. Black Cube quedó expuesto a la opinión pública cuando la revista The New York Times publicó su colaboración con Weinstein en la búsqueda de pruebas para desacreditar a esas mujeres denunciantes. Por cierto, Harvey Weinstein condenadísimo por todo esto. Bajo la identidad falsa de Diana Philip, la exespía del Mossad y actriz israelí Stella Pechak, creo que lo he dicho bien, se habían hecho pasar por una ejecutiva inglesa defensora de los derechos de las mujeres. Esta agente de Black Cube contactó con Rosin McCowan, perdón por los nombres, una de las actrices que denunció a Weinstein. Para sacar la información, su tapadera fue desenmascarada. Una empresa como esta vive de una publicidad discreta, de baja intensidad, basada en el boca a boca, que solo se proyecta en las agendas de grandes ejecutivos y despachos de abogados. Por eso la magnitud mediática del escándalo Weinstein cayó como una bomba en la planta 26 de su sede, central de la calle Yehuda Halevi de Tel Aviv. Para limitar daños, la compañía tuvo que disculparse públicamente y donar el dinero cobrado a Weinstein, una organización defensora de víctimas de abusos sexuales. El caso Weinstein no es el único caso con el que la reputación de Black Cube se ha visto seriamente comprometida. Otro de ellos es el espionaje, destapado en mayo a antiguos ayudantes del expresidente Barack Obama. La empresa alegó que su cliente era privado y que se trataba de un encargo comercial alejado de intereses políticos, mientras que otras fuentes relacionaron su intervención con un interés para desacreditar el pacto nuclear de esa administración con Irán, firmado en el año 2015. Black Cube encajó otro golpe en Rumanía, por ejemplo, cuando 2 de sus analistas fueron detenidos por la policía acusados de espiar e intimidar a la fiscal Laura Crodutta-Cosevi. En un comunicado, la empresa afirmó que había sido contratada por servicios del Estado para investigar supuestos actos de corrupción dentro del gobierno rumano. Black Cube también fue acusada por la constructora española ACS de espionaje industrial a favor de su cliente, la francesa Alstom, en un concurso de una obra ferroviaria en Israel. Finalmente la causa ha sido archivada. La frontera entre política y negocios es muchas veces difusa, y más aún en asuntos de espionaje. La influyente web estadounidense Político, pone aquí, ha vinculado a la agencia de inteligencia en una campaña de desprestigio en Hungría, por ejemplo, contra una ONG relacionada con el millonario George Soros. Están todos en el ajo, Lo que favoreció en las elecciones los intereses del líder populista y antisemita Viktor Orbán. Me limito a leer. Actual primer ministro. Magiar, pone aquí.
Esta acusación hizo que la diputada y líder del Partido Liberal Israelí, Tamar Zandberg, declarara en el Parlamento de su país el pasado mes de julio, una y otra vez, Black Cube está involucrada en casos oscuros a lo largo del mundo. Por último, le preguntan a K.C. ¿Black Cube rechazaría algún cliente político? Para los que no estáis leyendo o no podéis leerlo, o solo lo estáis escuchando en iVoox, adivinad la respuesta. Le preguntan, ¿su empresa Black Cube rechazaría algún cliente político? Respuesta, nunca trabajarían para un enemigo declarado del Estado de Israel. ¡Pam!